Muy buenas tardes, honorables concejales. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, un saludo al alcalde Fernando Girón Valderjú, al personero Freddy Antonio Sánchez, un saludo a la secretaria Liliana Arcila, al camarógrafo, todas las personas que nos ven por la página del Consejo, un saludo muy especial a Liz Dayan Clavijo, que es secretaria de Hacienda, que se encuentra en el recinto. Siendo las 5:07 del día 5 de noviembre del 2025, doy inicio a la cuarta sesión ordinaria en el Consejo Municipal. Por favor, secretaria, leer el orden del día. Orden del día, noviembre 5, cuarta sesión del cuarto periodo. Primero, llamado a lista, verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación del acta número 03 del 4 de noviembre del 2025. Cuarto, intervención de la Secretaría de Hacienda Pública, la doctora Liz Dayan Clavijo. Tema, socialización y estudio del proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se expide el presupuesto general de renta, recursos de capital y ley de apropiaciones del municipio de Andalucía Valle del Cauca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Quinto, intervención de la comunidad. Sexto, comunicaciones. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, continúe. Gracias, presidente. Primero, llamado a lista, verificación de quórum. Manuel Antonio Salamanca Vélez. Presente. Angélica María Palencia Pedrosa. Presente. Luis Eduardo Arana. Presente. Rodrigo Arce Balán. Presente. Luis Alfonso Castro Cerón. Presente. José Rubier Cobo Escobar. Yolanda Blandón Parada. Presente. Diana Marcela Fernández Olaya. Presente. Víctor Manuel Reyes Hernández. Gustavo Adolfo Tabima Trujillo. Presente. José Manuel Córdoba Beltrán. Si hay quórum, señor presidente. Gracias, secretaria. Honorables concejales, habiendo quórum para deliberar, declaro abierta la sesión ordinaria. Por favor, secretaria, continúe. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, someto a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, concejales, el orden del día? Aprobado por unanimidad. Por favor, continuar. Tercero, aprobación del acta número 03 del 4 de noviembre del 2025. Honorables concejales, a sus correos fue enviada el acta 03. ¿Tuvieron la oportunidad de revisarla? Pongo en consideración el acta 03. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, concejales, el acta 03? Concejales, aprobado por unanimidad. Por favor, secretaria, continuar. Gracias, presidente. Cuarto, intervención de la Secretaría de Hacienda Pública, la doctora Liz Dayan Clavijo. Tema, socialización, estudio del proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se expide el presupuesto general de renta, recursos de capital y ley de apropiaciones del municipio de Andalucía Valle del Cauca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Muchas gracias, secretaria. Doctora Liz, tiene el uso de la palabra. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Un saludo a la mesa directiva, a la secretaria del Consejo, la señora Liliana Arcila, a los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy y a toda la comunidad que está conectada a través de las redes sociales del Consejo Municipal. El día de hoy voy a continuar con la exposición que inició ayer para el debate del proyecto de acuerdo del presupuesto de la vigencia 2026. En pantalla pueden observar el presupuesto determinado para la siguiente vigencia fiscal, que asciende a 37.681 miles de millones de pesos. Aquí lo tenemos ya establecido por cada uno de los componentes. Tenemos administración central por 7.938 millones, consejo 574 millones, personería 268 millones, servicio a la deuda 367 millones y el componente más grande, que es el de inversión, por 28.532 millones de pesos. Hoy vamos a explicar de dónde salieron las cifras. El día de ayer yo les hablé acerca de los históricos que analizábamos y el comportamiento que hemos tenido en la vigencia fiscal 2025, que es la fotografía base para poder estimar el presupuesto del siguiente año. Entonces, para determinar esta cifra, se estudiaron el comportamiento de los recaudos de los últimos 3 a 5 años, identificando tendencias, aumentos o disminuciones en cada fuente de ingreso.
Los ingresos municipales se agrupan en tres grandes categorías: en ingresos corrientes, en transferencias y en recursos de capital. Los ingresos corrientes se dividen a su vez en tributarios y no tributarios. En tributarios podemos destacar el impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y delineación urbana. En no tributarios tenemos las tasas, derechos, multas, sanciones, arrendamientos, ventas de servicios, entre otros. Aquí podemos destacar el recaudo que ingresa a través de la Secretaría de Tránsito. Y en transferencias tenemos los recursos del Sistema General de Participaciones, que como les comentaba anteriormente, pues es el recurso más significativo que financia el presupuesto municipal. Tenemos los aportes de la Nación o del departamento que se hacen a través de convenios que suscribe el municipio. Y tenemos los recursos de capital que corresponden a la venta de activos, rendimientos financieros o créditos. En recursos de capital también ingresarían posibles adiciones por recursos del balance, es decir, excedentes financieros que hayan ocurrido en esta vigencia o que no se hayan ejecutado y que aplicarían para el próximo año fiscal. En los documentos que se presentaron junto con el proyecto de acuerdo está el marco fiscal de mediano plazo, donde ustedes pueden evidenciar todo el análisis que se hizo tanto de los ingresos como de los gastos. Aquí incorporé una tabla donde pueden apreciar el comportamiento de los últimos 5 años de los ingresos del municipio. Para esta vigencia fiscal 2025, el presupuesto inicial fue de 32.335 millones de pesos. A la fecha, con corte al 30 de septiembre, este presupuesto está en 42.541 miles de millones de pesos, registrando un recaudo del 83% frente a lo programado. Aquí pueden ver que el comportamiento del municipio en cuanto a ingresos ha sido positivo, a excepción del año 2021, donde hubo un recaudo más bajo en comparación del año inmediatamente anterior. Sin embargo, conforme a las tendencias presentadas, este año vamos a superar, ya la superamos, la meta de recaudo en el ingreso, y el 2026 aspiramos que continúe creciendo. El día de ayer yo les comentaba que el presupuesto del municipio se financia principalmente de las transferencias de la Nación. Como habían como preguntas al respecto de la estimación, quise presentarles esta tabla donde ustedes pueden evidenciar el comportamiento del Sistema General de Participaciones. Ustedes pueden ver que en el 2020, 2021, 2022 y 2023 el crecimiento fue como sistémico. O sea, no hay saltos muy abruptos en las cifras, pero para el 2024 el presupuesto pasó de 9.000 a 12.000 millones de pesos. Y para este 2025 tenemos una asignación ya confirmada por el DNP de 13.251 millones de pesos. Lo que nos indica que el hecho de haber utilizado como presupuesto del 2026 el definitivo del 2025, pues es acorde como al comportamiento que viene presentando el Sistema General de Participaciones. Ahí pueden observar el desglose de cada uno de los componentes del SGP. En su mayoría, el mayor recurso que nos envía la Nación es de libre destinación, que va destinado para la financiación tanto de gastos de funcionamiento como de gastos de inversión. Otro componente importante para la financiación de los ingresos del municipio son las rentas municipales. Entre esas rentas municipales ya les he hablado en repetidas ocasiones que podemos destacar el impuesto predial, la sobretasa a la gasolina y el impuesto de industria y comercio. Aquí también podemos evidenciar un crecimiento, el cual aspiramos que sea sostenido para el próximo año 2026. Tenemos aquí predial e industria y comercio. Industria y comercio ha tenido un crecimiento sostenido y en este momento se encuentran haciendo jornadas desde la oficina de rentas del municipio para hacer inscripción de los establecimientos comerciales que no están en nuestra base de datos. A la fecha en industria y comercio tenemos un comportamiento superior al año inmediatamente anterior, donde ya pasamos los 1.000 millones de pesos de recaudo de impuesto de industria y comercio. En predial también el comportamiento ha sido positivo y en el 2025 ya alcanzamos los 2.300 millones para el recaudo del impuesto predial y aspiramos continuar con esta tendencia. Conforme a la determinación de los ingresos, una vez basado en los datos históricos, también revisamos factores que impulsan el crecimiento de estos ingresos.
Aquí podemos destacar el cobro coactivo del impuesto predial. En este momento se encuentran están haciéndose todo el proceso de cobro coactivos, los cuales han sido sumamente exitosos. También les comentaba acerca de la formalización de establecimientos de comercio y como ya toda la comunidad conoce, pues actualmente se está realizando un proceso de conservación catastral por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esto también pues, nos va a ayudar a fortalecer el recaudo. El presupuesto estimado tiene la siguiente estructura. Tenemos ingresos corrientes por 37.638 millones de pesos, donde destacamos predial con una proyección de 2.500 millones, sobretasa a la gasolina 2.300 millones. Listo, gracias. Les comentaba que tenemos sobretasa a la gasolina con 2.300 millones, el impuesto de industria y comercio 1.380 millones y alumbrado público 2.542 millones. En no tributarios confirmamos el mismo presupuesto definitivo de este año para el 2026 con un inicial de en SGP de 13.522 millones de pesos. Aquí también tenemos salud, que lo conforman ADRES, Coljuegos y rentas cedidas de 12.080 millones de pesos, miles de millones de pesos, y los derechos de tránsito, sanciones e intereses por 699 millones de pesos. Este total de ingresos no tributarios, junto con otros que no he nombrado aquí, suman 26.797 millones de pesos. Es decir, que con todo este recurso aspiramos a poder financiar el presupuesto de la vigencia 2026. Cabe aclarar que este presupuesto va a ser sujeto a cambio, pues porque aspiramos a tener unos recaudos positivos que sobrepasen las metas y también porque seguramente de este año pues van a quedar unos recursos por excedentes financieros y por saldos no ejecutados que se requerirán adicionar en la vigencia siguiente. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la determinación de los ingresos para avanzar con los gastos? Bueno, entonces continuando con la presentación, pasamos a los gastos. Una vez determinada el componente financiero que nos va a financiar el presupuesto, pues pasamos a la distribución de cada una de los proyectos. Nosotros tenemos unas rentas que son de destinación específica, las cuales son las que primero destinamos al hacer como la estructura de gastos y después de eso pues empezamos a revisar cada uno de los proyectos para poder hacer la financiación. El presupuesto de gastos del municipio asciende a la suma de 37.681 millones de pesos, incluyendo los recursos sin situación de fondos. Del total del presupuesto, 7.938 millones corresponden a gastos de funcionamiento de la administración central. Como les comentaba el día de ayer, estos gastos en su mayoría corresponden al pago de nómina de los empleados de planta del municipio, al pago de los contratistas, al pago de servicios públicos, de pólizas, a los seguridad social también del Consejo Municipal, y demás gastos operativos como papelería, materiales de limpieza, etcétera, en los que incurre el edificio municipal. En estos 7.938 millones de pesos se incluyen transferencias por valor de 1.555 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte del componente de administración central es financiado con recursos del SGP, específicamente de los SGP libre destinación, que es donde podemos tomar gastos para funcionamiento, solamente de ahí. De resto, todo el SGP tiene que ser destinado a inversión. El valor de 28.532 millones de pesos corresponde a los diferentes sectores de inversión. Después de restado el componente de administración central, el componente de consejo, personería y servicio a la deuda, nos quedan 28.532 millones de pesos. 28.532 millones, los cuales son destinados a el presupuesto de inversión. Aquí tenemos incluido el sector salud, que es el más representativo financieramente, pero pues como ustedes saben, para el 2026 quedaron apropiados 18.000 millones de pesos aproximadamente para el sector salud. Ese recurso, aunque hace parte del presupuesto del municipio, no ingresa a las cuentas bancarias del municipio. Cuando yo les hablo de recursos sin situación de fondos, específicamente, aunque hay otros, el más significativo es salud.
¿Por qué? Porque ese recurso el gobierno nacional lo gira directamente a las EPS. Nosotros hacemos el registro, pero ese recurso nunca pasa por las cuentas bancarias del municipio, sino que se paga directamente a ellos, pero nosotros lo debemos de imputar. Asimismo, tenemos 574 millones de pesos que están destinados al funcionamiento del Consejo, como ya se los he dicho en varias ocasiones, y el valor de personería, que es de 268 millones. Por último, tenemos la deuda pública, que es de 367 millones de pesos. La apropiación pues, que tenemos destinada para el pago del próximo año de capital e intereses. En la gráfica que les presento en pantalla, ustedes pueden apreciar la participación de cada uno de los componentes del presupuesto de la vigencia 2026. Tenemos la administración central, que es el azul que tenemos un poco más oscuro, el componente grande que tenemos de inversión, que es el azul claro, y tenemos consejo, personería y deuda pública, que son más o menos similares en su participación. Pero como pueden apreciar en la gráfica de manera notable, la mayor cantidad de presupuesto del municipio se destina a la inversión. En este cuadro ustedes pueden apreciar la distribución de cada sector, que creo que es el tema que todos estaban interesados en revisar. En los anexos que se les presentó junto con el proyecto de acuerdo, pues ya está discriminado cada sector, pero aquí lo quise consolidar para que lo puedan apreciar de manera mejor ustedes y la comunidad. Tenemos los sectores que hacen parte del Plan de Desarrollo Unidos hacia la Transformación de Andalucía, donde el total suma 28.532 millones de pesos. Iniciamos con información estadística, para los cuales se apropiaron 92.400.000 pesos, justicia y del derecho con 65 millones de pesos, agricultura y desarrollo rural con 143 millones de pesos, salud y protección social 18.230 millones de pesos, minas y energía, 2.594 millones de pesos, educación con 760 millones de pesos. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que en educación también tenemos recursos sin situación de fondos. Los recursos que tienen que ver con gratuidad de la educación, el gobierno nacional los gira directamente tanto al colegio Elías Libreros como a la institución agrícola de Campo Alegre. Nosotros los imputamos, contabilizamos, pero nunca entran a las arcas del municipio. Tenemos el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones con 44 millones de pesos, transporte con 1.177 millones de pesos, ambiente y desarrollo sostenible 211 millones, cultura 637 millones de pesos, comercio, industria y turismo 163 millones de pesos, trabajo 20 millones de pesos. Aquí en trabajo el recurso es reducido porque la mayoría de la inversión se hace a través de la gestión que realizan desde la dependencia como tal. Vivienda, ciudad y territorio con 1.791 millones de pesos, inclusión social y reconciliación, que es donde están las políticas públicas del municipio, 637 millones de pesos, deporte y recreación, 674 millones de pesos, y gobierno territorial, 1.288 millones de pesos. Listo. Bueno, el concejal me pregunta acerca del sector de minas y energía. Voy a mostrarles un comparativo porque a eso iba. Aquí en la siguiente diapositiva les hago un comparativo del 2025 y 2026, porque asumo la pregunta que usted me hace tiene que ver con el monto tan alto con respecto a otros años también. En minas y energía se encuentra un proyecto, pero el proyecto más, o sea, son dos, pero el más significativo es el que tiene que ver con el impuesto del alumbrado público. Para este año la energía ha tenido un alza considerable. Anteriormente el kilovatio del municipio lo pagaba como a 400 pesos y a la fecha se paga casi en 800 pesos. El municipio de Andalucía paga el alumbrado público como usted y yo pagamos el recibo de energía de la casa. O sea, pagamos a tarifa residencial. En este momento, por eso en próximos días estaré aquí con la entidad que se contrató para hacer el estudio técnico de referencia, porque el municipio está en busca de hacer un nuevo contrato para poder comprar energía más barata. Entonces, por eso es que tenemos el sector de minas y energía tan costoso, porque a la fecha estamos pagando una cantidad grandísima del servicio de energía por todas las luminarias que tiene el municipio de alumbrado público.
Entonces, ahí se paga el servicio de energía, se paga el concesionario, que es el que le hace mantenimiento a las luminarias, y se paga la interventoría. Ahí es, por eso tenemos ese rubro tan grande, porque el servicio ha aumentado. Esto también de alguna manera se hace sin situación de fondos, porque ese recurso lo administra una fiducia. Hay un contrato que en una administración pasada firmaron a 25 años, donde hay una fiducia que es la que administra ese recurso. Nosotros acá, igual que con los recursos de salud, le damos trámite, registramos, contabilizamos. La fiducia pues obviamente sí tiene participación en el municipio, pero no nos ingresa directamente el recaudo. Entonces en la medida en que va aumentando el pago de los servicios, pues nosotros vamos haciendo los ajustes correspondientes. Ese estimado de los 2.594 millones de pesos se realizó con base en lo que nos entregó la Interventoría de Alumbrado Público, que se va a pagar el próximo año, tanto de energía, al concesionario y a la Interventoría. No sé si fui clara. El concejal José Manuel Córdoba tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, señora secretaria Olevis Arcila, la doctora Liz, buenas tardes. Buenas tardes. A los andaluces que están conectados y que realmente le han dado la importancia para este presupuesto 2026. Doctora, en sus puntos y en sus cifras, yo no sé porque pertenecen a diferentes secretarías, pero yo tengo un número que realmente no nos da, porque de acuerdo al desarrollo que ha pasado en este año 2025, que es un reflejo del presupuesto que se aprobó el año pasado, vivienda, ciudad y territorio, 1.791 mil millones de pesos. ¿Hay alguna forma de que usted nos pueda describir a qué corresponde estos 1.700 junto con transporte, que también es una cifra que es amplia para lo que realmente está pasando aquí en Andalucía? Lo hemos hablado ya, es un tema de secretarías, tema de compromisos, líneas y todo lo que ha pasado. ¿Listo? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, antes de iniciar el componente de gastos, yo les hablaba que hay ingresos que son de destinación específica. Entonces, con la primera inquietud, que es el sector de vivienda, ciudad y territorio, en su mayoría este sector está financiado con recursos de SGP, agua potable y saneamiento básico. Esos recursos solo se pueden destinar en ciertos, no sectores, en ciertas actividades, ¿cierto? Como en acueductos, en alcantarillados, en optimización de los alcantarillados, y todos esos proyectos están dentro del sector de vivienda, ciudad y territorio. Aquí también se encuentran los subsidios. Por ejemplo, para subsidios este año son más de 400 millones de pesos. Ahí también están en vivienda, ciudad y territorio. El subsidio del alcantarillado y el subsidio de acueducto y de aseo. Entonces, ahí por eso nos da tanto, pues tan representativo el valor. Ese recurso no se puede poner en otro sector, o sea, la ley no lo prohíbe, solo se puede destinar a esto que le estoy comentando. Puedo compartir posteriormente como la discriminación del recurso de agua potable y saneamiento básico, pero como a mayores rasgos esa sería la respuesta. En el tema de transporte, nosotros a través de este sector financiamos el pago de la nómina de los oficiales adscritos al municipio. Todo el personal que hace mantenimiento de vías, los conductores de las maquinarias, son financiados a través del componente transporte. Entonces también pues es un valor significativo, porque aparte pues de las intervenciones que se hacen en vías, aquí se financia ese personal. ¿O pago de contratistas para el tema de transporte para cuando se subcontrata? No, los contratistas son financiados a través de funcionamiento. Es decir, del componente que les hablaba de administración central, para que de pronto nos quede claro. Doctora, por favor, continúe. Bueno, como pueden ustedes observar, este es un presupuesto equilibrado. Realmente, aunque son 28.000 millones de pesos, pues es un recurso muy reducido para la magnitud del municipio de Andalucía y las necesidades que tiene la comunidad. Se procuró, o mejor dicho, el alcalde procuró que se conservaran para el 2026
el garantizar todos los programas que él viene manejando en cuanto a deporte, en cuanto a cultura, en cuanto a políticas públicas, teniendo en cuenta pues la situación específica que tenemos el próximo año con el tema de ley de garantías. Entonces, de acuerdo a esto, pues algunos de los sectores que no están suficientemente apalancados, pues se aspira a poder reponer esos recursos con la adición de recursos del balance que ocurrirá pues por los excedentes financieros que tenemos de la presente vigencia fiscal. Aquí en pantalla, por último, les presento un comparativo del presupuesto del 2025 y del 2026, donde pueden evidenciar pues, que hay una distribución más homogénea en diferentes sectores y donde también pues, pueden evidenciar el crecimiento de cada uno de los recursos asignados a cada sector. ¿Hay de pronto alguna otra pregunta al respecto? Listo, bueno, por último, pues primero darle las gracias por darme la oportunidad de estar aquí en su recinto y quisiera enseñarles el documento base que van a utilizar los demás secretarios para hacerles la exposición de cada uno de los sectores, porque es un documento que ustedes tienen en los soportes que yo envié al proyecto de acuerdo. Entonces, en el correo electrónico que les llegó, ustedes tienen un documento denominado POAI. Listo, cada secretario va a venir aquí a presentarles el sector con los recursos que tiene apropiados. Entonces ustedes van a poder evidenciar, pueden filtrar por cada uno de los sectores los recursos que están asignados. Entonces así pues de pronto va a ser más amena pues la presentación que va a hacer cada secretario. Quiero hacer una claridad al respecto. Hay proyectos que no están aquí en el POAI porque no tienen presupuesto inicial. No quiere decir que no se vayan a ejecutar, sino que como les explicaba hace un momento, pues se fortalecerán con los excedentes financieros que tendremos de este año, porque como les decía también, pues las necesidades son vastas y el recurso es reducido. Entonces aquí cada secretario vendrá a presentar el sector donde está, a través de esta matriz, el programa, el plan de desarrollo, el objetivo que tienen, el indicador, bueno, toda la información ya relacionada con el plan de desarrollo, a qué proyecto hace referencia y el recurso con que cuenta, así como la fuente de financiación, que es de las que yo le he hablado en estos 2 días que llevamos manejando el proyecto de presupuesto. Si tienen alguna pregunta ya para finalizar, con gusto. ¿Un concejal? ¿Listo? Entonces ya a partir del día de mañana vamos a iniciar con cada secretario. Creo que empieza la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene pues como un presupuesto más grande y tiene cultura, deporte, políticas públicas, para iniciar con la exposición correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctora Liz, y honorables concejales. Con base a la exposición pues, de la doctora, importante ir haciendo el análisis pues, de lo que ya ha transmitido hasta el momento, para aprovechar estas 8 sesiones que tenemos de presupuesto para hacer las sugerencias y obviamente las dudas que se tengan. Por favor, secretaria, continuar con el orden del día. Gracias, presidente. Quinto, intervención de la comunidad. ¿Hay personas de la comunidad inscritas? No hay personas inscritas, señor presidente. Por favor, continuar. Sexto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No hay comunicaciones, señor presidente. Por favor, continúe. Séptimo, proposiciones y varios. Honorables concejales, se abre el campo de proposiciones y varios. Sigue abierto el campo de proposiciones y varios. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, secretaria, continúe. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día y siendo las 5:35, doy por finalizada la sesión y los convoco para el día de mañana a las 5 p.m. aquí en el recinto. Muchas gracias.